buenos días a todos de la División de Ciencias y Humanidades. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este primer ciclo de videoconferencias magistrales #UAM-Lerma en casa. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Ignacio López Moreno. Él nos va a hablar sobre el potencial de la metodología cualitativa para la evaluación de las políticas públicas. Hago la presentación del doctor Ignacio López Moreno. El profesor es titular por la UAM Lerma en el Departamento de Procesos Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Lerma. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen, espero haberlo pronunciado bien, de los Países Bajos. Es fundador del Observatorio de Maíz Mesoamericano de la Red Maíz, Alimentación, Tecnología, Ecología y Cultura, Asociación de Turismo Rural. Es autor de más de 20 publicaciones, así como coordinador de varios libros. Sus líneas de investigación se centran de manera general en procesos de transiciones del mundo rural y específicamente en estudios sobre desarrollo rural, transiciones agroalimentarias y hacemos al doctor Ignacio su presentación y damos inicio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vale, vamos a compartir la presentación, compartir la pantalla. Está por acá. No sé si me puedes confirmar, Maribel, si ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. Nada más, si me permite, antes de comenzar es importante comentarles a todos los participantes que al final en donde dice chat, en la parte de abajo, podrán hacer preguntas y respuestas. Y una vez acabada la videoconferencia, les pediremos que dejen en el chat su correo electrónico con su nombre para después nosotros poderles enviar por esta vía también sus constancias de participación. Gracias. Ahora sí, bienvenido, Ignacio, perdón. No, no pasa nada. Bueno, pues primero muchísimas gracias a ti, Mónica, también a Maribel, también a Alma. Pues vamos a ver cómo funciona un poco esta situación. Obviamente, primero un abrazo a todo el mundo. Espero que no esté afectando excesivamente la que estamos pasando y bueno, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Entonces vamos a aprovechar que tenemos este tipo de iniciativas y plataformas para intentar, pues un poco jugar o entrar en un mundo que yo considero muy interesante, un poco ajeno también, yo tengo que reconocer, ya más o menos por lo que ha comentado Maribel sobre mi currículum, sabéis que yo vengo un poco de la antropología social, de la antropología económica y que me considero más un ruralista que un experto en políticas públicas, ¿no? Pero bueno, yo creo que este tipo de conferencias tienen que buscar más mover tapetes, ¿no? Y darnos la posibilidad de mirar desde diferentes ángulos cosas que a veces vemos de manera muy ortodoxa, ¿no? Entonces, sin más dilación, pasamos a un poco comentaros lo que va a ser el día de hoy. Voy a intentar ir rápido porque son bastantes diapositivas y el menú es bastante extenso. Bueno, primero una pequeña presentación, después muy someramente hablar de las políticas públicas en sí o de cómo yo me acerco a las políticas públicas. Después necesito explicar un poco el tema de los paradigmas en las ciencias sociales, las metodologías cualitativas y cuantitativas, dividirnos un poco, los principales enfoques cualitativos que pueden ser interesantes para evaluar políticas públicas y después métodos cualitativos aplicables a la evaluación, ¿no? Entonces vamos a acabar con
un modo de conclusión, porque no creo que haya, digamos, que tenga que tener conclusiones fuertes y cerradas, porque más bien lo que me interesa es el debate con todas las personas que son realmente expertas en política pública, ¿no? Pues a mí me gustaría empezar con esta pequeña reflexión. Es de un tal señor Martin Heidegger, y es una reflexión, a mí me gusta mucho a veces ir a la filosofía, ir al pensamiento más puro, ¿no? Para poder desde ahí empezar a encarar, pues ya sea desde una ontología o desde una epistemología, encarar un problema, ¿no? Martin Heidegger, para quien no lo sepa, pues es un filósofo alemán, es de los pocos filósofos que sobrevivió siendo nazi y pasó a ser, digamos, demócrata, a pesar de haber sido el ideólogo del partido nazi. Tiene un libro que se llama Ser y Tiempo, y era una persona que estaba muy preocupada por el devenir del ser humano con la modernidad. Entonces él tiene, sobre la relación con la ciencia, tiene esta frase que después Foucault diría de una manera más burda para mi gusto, que dice que la ciencia nunca encuentra nada que no sea aquello que el modo de representar de ella ha dejado entrar. Para mí esto, la política pública, ocurre mucho en este proceso. Es una entelequia, en cierto sentido, la política pública, y yo creo que para romper una entelequia hay que mirar desde otra forma. Hay otro filósofo que es demasiado bueno, pero demasiado rudo, e incluso a veces impertinente, que me da la otra frase con la que empezar, ¿no? Que es Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán del siglo XIX, un pesimista impresionante, pero con vivezas muy interesantes. Él tiene un ensayo que se llama El arte de tener razón, expuesto en 38 estratagemas. Es un ensayo muy bueno, pero también muy irónico, porque lo que él plantea es que el ser humano ya se ha olvidado de lo interesante que es llegar a conocer cosas, ¿no? Y buscar verdades. Y lo que le interesa, en el fondo, es tener razón, no conocer la realidad, ¿no? Entonces, él plantea que la verdad objetiva de una proposición, ¿vale?, esa realidad, y su validez en la aprobación de los que discuten y sus oyentes son dos cosas distintas, ¿vale? ¿Qué se refiere a esto? Bueno, una cosa es lo que la realidad es y otra cosa es que nosotros, como académicos y como académicas, nos validemos en lo que decimos que es la realidad. Y esto es una fuerte crítica al formalismo, que es una de las cosas, digamos, de los espacios de oportunidad que tiene la política pública. Él, como buen pesimista, se pregunta ¿a qué se debe esto? Pues a la natural maldad del género humano. Las personas no quieren resolver un conflicto, quieren ganar un conflicto, ¿no? Y esto después lo vamos a ver en el desarrollo de cómo romperlo desde un punto de vista metodológico, porque para mí, y siempre desde el respeto, pero desde la dureza, técnicas como el árbol, el marco lógico, el árbol de problemas, pues son entelequias que sirven para justificar tu propia visión de la realidad. Y necesitamos intentar ver las cosas un poco más diferentes. Simplemente para quienes no vengan de la licenciatura de Políticas Públicas, me gusta esta definición de Tamayo. Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que llevan a cabo un gobierno para solicitar los problemas que en un momento predeterminado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. ¿Por qué me gusta esta? Porque primero hay un binomio que me parece muy interesante, que es el de ciudadanía y el de gobierno, ¿no? Porque en cierto sentido la política pública es una herramienta de legitimación gubernamental, pero que se basa en el concepto del ciudadano y el concepto del Estado moderno, y denota, sobre todo ahora que estamos llegando a la era de la posverdad, ¿no?, cómo la construcción del problema, la toma de decisiones y las acciones, en un momento determinado, tiene que ver con cómo lo consideran ciudadanos y el propio gobierno. Entonces, la consideración y cómo se construye esa consideración es lo que nosotros podemos trabajar desde la metodología cualitativa. Y si nos metemos en las políticas públicas y la construcción del problema y la construcción de la implementación, podemos llegar a entrar, a través de diferentes metodologías que vamos a ver, en cómo se han construido estos consensos y a dónde llevan, ¿no? Después también me gusta, pues, Aguilar y Lima también nos dicen los 8 elementos constitutivos de las políticas públicas, ¿no? Creo que este es uno de los artículos más citados que tiene Astorga, me parece que era de él.
y pues son estos 8 puntos, ¿no? A mí me resulta súper interesante porque yo trabajo mucho desde perspectivas también neoweberianas, ¿no? Ya los que han dado clase conmigo saben que a mí me encanta Ritzer y todo el trabajo de las racionalidades y instrumentales y este tipo de cuestiones. Y desde el principio, pues la política ya se marca como un proceso formal y como un proceso cerrado con fases y cíclico, ¿no? Y eso también es importante que las personas que no estén cercanos a la política pública, pues lo sepan, ¿no? Y los 4 tiempos con los que vamos a jugar, que son la gestación, la formulación, la implementación y evaluación, que es un poco de lo que vamos a hablar. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando yo hablo de evaluación, yo puedo evaluar cualquier cosa. También puedo evaluar la gestación, la formulación, la implementación, la interacción, los actores involucrados, todo ese tipo de cuestiones se pueden evaluar. No solamente los programas o las políticas en sí, ¿no? Y después Aguilar, que es como pues el pope de la política pública, porque creo que en México puede tener mala connotación, pero en España significa que es el que más sabe. Las políticas públicas enfrentan problemas públicos complejos cuya existencia se debe a varias causas, no necesariamente lineales. Y es un conjunto de varios componentes, no necesariamente ordenados por importancia o gravedad. A mí me encanta esto porque en el fondo la metodología cualitativa sirve para trabajar esas cosas. Y sin embargo la cuantitativa, desde mi desconocimiento y simpleza, muchas veces lo que tiende es a estructurar y a hacer que la realidad deje de ser así para poderla analizar, la formaliza, ¿no? Entonces es muy curioso que Aguilar entienda estos problemas públicos de una forma que la forma de análisis que de verdad serviría serían los métodos mixtos y cualitativos, ¿no? Pero bueno, para mí en el fondo las políticas públicas son una construcción social, ¿vale? Si conocéis la historia de la política pública, tiene un nacimiento muy concreto, geopolítico, estamos hablando de los años 60, 70, Guerra Fría, de manera formal, porque después también en todo lo que yo digo son lecturas parciales que yo he realizado porque hay infinidad de literatura y diferentes formas de entenderla, como disciplina, como práctica, todo este tipo de cuestiones, pero en última instancia a mí me interesa dejar sobre la mesa que es una construcción social. Entonces, para evaluar la política pública, la podemos evaluar como cualquier otro constructo social, como puede ser la alimentación, como puede ser el Estado, como puede ser... Y debemos de tener la conciencia en todo momento de que es una construcción social, con lo cual es hija de seres humanos que tienen ideologías, cuerpos, género, raza, etnia, todo ese tipo de variables estructurales, que en el momento en que se sientan a generar algo, todo lo que esas personas son, están también en la política pública. La política pública que yo he leído a través de mis colegas, fundamentalmente tiene una tradición norteamericana. Y el espíritu y la concepción de la política estadounidense, del modelo de República Federal, para mí está intrínseco y está subyacente a este tipo de estrategias para solucionar problemas públicos. Que habría que ver el problema de cuando tú le metes una estrategia a un país cuya cultura no corresponde a la cultura del país que crea la estrategia. Para eso necesitaríamos tener una epistemología realista, desde el enfoque del realismo, para darnos cuenta de un problema subyacente que hay en este hecho, ¿no? Pero bueno, es importante, repito, que es una construcción social, ¿verdad? Para rápidamente limitarnos, porque hay que ubicarnos, hay diferentes formas de acercarse a los paradigmas. Aquí vamos a ver 2 grandes paradigmas, que es el que nos interesa. ¿Por qué? Hay muchos paradigmas, ¿vale? Y de hecho depende de qué definición, si te vas a Kuhn, o sea, hay muchas formas de ver el paradigma, pero a mí me interesa dejar claro que por un lado tienes paradigmas de tipo explicativo y por otro lado interpretativo. Y que lo que yo creo que tiene un potencial fuerte son los paradigmas interpretativos, que son paradigmas que no ofrecen tesis, sino que ofrecen hipótesis, interpretaciones de la realidad, que sí tienen metodologías científicas, que son serios, que son sistemáticos, sí, pero no explican, sino que interpretan. Y esto es muy importante. Para quienes no saben un poco de esto, simplemente la realidad de momento la ven diferente. Para un paradigma interpretativo existen múltiples realidades construidas, el estudio debe ser holístico y el control y la predicción no son posibles.
No voy a meterme en el explicativo, lo tengo aquí de comparativa para quien quiera verlo más, pero después el investigador o investigadora y el objeto de investigación interactúan y se influyen, lo mismo que yo decía antes. Para mí, yo soy interpretativo, con lo cual la política pública es hija de una persona, no es hija de un ente que no existe, sino que es de una persona que cuando la ha diseñado va a su persona y además cambia por ese tipo de cuestiones, también cuando la implementa, también cuando la evalúa, ¿no? El sujeto que conoce y el objeto por conocer son inseparables. Tenemos que saber quiénes son los que hacen las políticas públicas, tenemos que conocer el proceso político de la política pública. El objetivo final de la investigación es el de desarrollar un cuerpo ideográfico de conocimiento en la forma de hipótesis de trabajo que describen casos individuales. Esto es muy importante, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando nos aproximamos de una forma cualitativa, y eso lo veremos en las conclusiones, el producto de la evaluación no va a ser el producto de una evaluación cuantitativa. No va a ser el producto de una evaluación que parte de una epistemología positiva, porque no es positivista, porque es interpretativo, ¿no? Todos los objetos reales están en un estado de moderación continuo y simultáneo que hace imposible distinguir las causas y los efectos. Esto es gravísimo, porque cuando en los años 80, yo vengo de, como ha dicho Maribel, la doctora Maribel, de la Universidad de Wageningen. Esa universidad en los Países Bajos es famosa por crear lo que se llama el enfoque orientado en el actor. Fue una discusión muy fuerte que hubo en los 80, en los 70, sobre la relación entre la estructura y la agencia en los procesos de políticas de desarrollo, ¿no? Que las políticas de desarrollo no son en sí políticas públicas, pero bueno, pueden ser consideradas, depende de las definiciones y las aproximaciones, la forma de resolución un problema, digamos, público, pero de orden más estructural, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá esto es importante porque estos objetos reales que tienen que ver, que es el problema, que es la población, que es el presupuesto, que es los actores, que es todo ese tipo de cuestiones, en todo momento están interactuando y están cambiando. Cuando Norman Long y Yandawe Van der Ploeg y Dick Roop y toda la tradición que vino a analizar el desarrollo de Latinoamérica, porque no nos olvidemos que siempre los países desarrollados se dedican a estudiar los subdesarrollados para ver qué hacen, ¿no? Y ahí hay una tradición brutal de Europa estudiando Latinoamérica. Igual que si ustedes van a España, los mejores hispanistas son los ingleses, no son los españoles, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, lo que ellos acaban viendo es que todas estas políticas de lo que sería el proceso de implementación que se llama desde la política pública, que ellos hablan de las interfaces y hablan de la interacción y hablan de la agencia y cómo todo esto que parte de A, cuando acaba llegando a la persona, no tiene nada que ver con A, sino que es B. Y eso es resultado de este tipo de, digamos, de modelado continuo, ¿no? Y después la investigación, que en este caso sería la evaluación, está comprometida por los valores, ¿vale? Los investigados, la elección de paradigmas, la elección de teoría sustantiva y el valor del contexto. O sea, la persona que hace la evaluación no es objetiva cuando está atacando desde un paradigma interpretativo. Y tiene que ser consciente de que no es objetiva, de que tiene una visión subjetiva y que todo lo que ha elegido, desde el paradigma específico, que son muchos, no son estos, esto es una resumen, casi que una cosa que he necesitado diseñar, y la teoría que va a aplicar y cómo va a valorar todo el proceso y el contexto, es una elección subjetiva de esa persona. Y tiene que ver con lo que esa persona quiere ver y quiere conocer. No es objetivo, ¿vale? Bueno, para profundizar un poquito más otra vez en esta falsa dicotomía, yo quiero dejar muy claro que no es una dicotomía lo cualitativo y lo cuantitativo, aunque a veces parezca por cómo yo lo expreso, pero es más fácil el contrarrestar que... Esta imagen todo el mundo la conoce, es un meme muy típico y tiene que ver mucho con el devenir de la sociedad, digamos, postindustrial, donde cada vez más el lenguaje matemático y estadístico y la construcción de objetividades se está, paradójicamente, porque también vivimos en la posverdad, pero se está posicionando cada vez más fuerte. Y todo lo cuantitativo, ¿no?, es aquello que es asible. Cuando vamos a los informes de las instituciones, pues siempre lo que vamos a ver es estadísticas, es comparativas de números, de datos, ¿no? Y pues los que trabajamos lo cualitativo, pues sí, estamos un poco más como marginados, ¿no?
y pues siempre está el que dice que hacemos literatura, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué tiene el problema con la literatura, ¿no? Ojalá yo fuera capaz de hacer el Quijote, ¿no? Bueno, básicamente lo cualitativo es una investigación con planteamientos abiertos que se van enfocando. Eso también es muy interesante. Cuando llegamos a un programa, a una política pública, la construcción del proceso no está cerrada desde el minuto 1, sino que es la interacción con el objeto lo que te va a llevar al enfoque de qué elementos o qué cuestiones son interesantes y potentes. Por supuesto es naturalista, o sea, nada de lo que va a evaluar lo puede provocar, no existe, digamos, el control del fenómeno, ¿no? De extraer significado de los datos, ¿vale? Los datos no siempre son números, las palabras también son datos, ¿no? Las reacciones, las impresiones, ¿no? Las emociones. No se fundamenta en la estadística, aunque puede apoyarse. De hecho, yo muchas veces utilizo la estadística descriptiva simplemente para contextualizar, ¿no? Que es una parte muy importante. Es inductiva, recurrente y no lineal. Esto es muy importante, porque al no ser deductiva ni secuencial, y ahora vamos a ver el esquema, la diferencia del esquema del proceso cualitativo y cuantitativo, no podemos esperar que digamos que el proceso de la evaluación sea como se plantea desde lo cuantitativo. Después, analiza en el fondo múltiples subjetividades. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona que interaccione con la política pública, con el programa, con la acción de gobierno, con el proyecto o con lo que sea, tiene su subjetividad. Y cuando tú haces una investigación de tipo evaluativo, de tipo cualitativo, vas a querer integrar cuantas más subjetividades posibles para crear una intersubjetividad a la cual nunca llamarás realidad objetiva, ¿no? Porque también no puedes construirla porque no es digamos, rompe de ella la lógica de la investigación cualitativa. Sí alcanza mayor profundidad, esto es muy interesante porque es más lenta, obviamente, y también alcanza fenómenos más amplios, ¿no? Y esto también es un problema para la evaluación de la política pública. No olvidemos que la política pública, y siempre desde el máximo respeto, tiene una vertiente muy tecnocrática. Entonces, el tecnócrata, que es un burócrata con ideología, en cierto sentido, muchas veces necesita un informe para allá, y necesita un informe traducido y específico. Entonces, no le sirve para nada la investigación cualitativa. La riqueza de la interpretación es muy buena, sobre todo porque probablemente también permite interpretar a quien lee la interpretación. No limita ese tipo de espacios, ¿no? Y una cuestión muy importante que es contextualizar los fenómenos, ¿no? O sea, está claro que hay una tendencia, por ejemplo, típico de las sociedades que están, digamos, en procesos de neocolonialismo, en el cual miran lo que hacen los países mal llamados desarrollados e intentan aplicarlo acá, ¿no? Sin tener en cuenta que los fenómenos están contextualizados y son muy diferentes, ¿no? Yo hice un análisis sobre la Ley de Desarrollo Sustentable, que es una burda copia del programa LEADER y del intento de política de desarrollo agrario y de agricultura común europea, que obviamente fue un fracaso brutal, ¿no? Porque no se tuvo en cuenta ni el fenómeno ni el contexto, ¿no? Aquí rápidamente, para que no lo sepan, lo lineal de lo cuantitativo, ¿no? Aquí tenemos este cuadro sacado de la Biblia de San Pieri, que le llaman, ¿no? Donde todo va de fase A, B, C, D, o sea, hay una cuestión, digamos, lineal y de un paso no se puede ir a otro y todo conlleva una consecuencia, ¿vale? Y todo se puede construir una vez que está en el paso anterior, ¿no? Es un proceso muy ordenado, es un proceso muy controlado y sobre todo muy positivo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo puede ser un proceso cualitativo, ¿no? Donde hay feedback, donde hay idas y vueltas, donde hay diálogos, donde hay construcciones, ¿no? El análisis de datos te puede llevar a volver a recopilar datos, ¿no? La recopilación de datos te puede volver a redefinir la muestra inicial, y todo esto continuamente dialogando con la literatura, ¿no? O sea, frente a una idea de un marco teórico cerrado y puesto, no, perdón, aquí hay un proceso inductivo y tú dialogas con la literatura, no construyes la realidad desde tu marco teórico, sino que tu realidad que estás interactuando te vas apoyando en la teoría y en la literatura, ¿no? Bueno, hay muchos enfoques cualitativos, ¿vale? Hay muchísimos. O sea, de hecho, yo dejo 3 láminas de literatura que he usado, bueno, de las que están en la diapositiva, sí están todas, y después tengo muchos libros que podemos ver,
que a quien esté más interesado, pues de hecho vamos a tener bastante literatura que hemos ordenado también para la biblioteca, pero de manera muy somera, ¿vale? Y siguiendo un manual que tiene Creswell que me encanta, yo voy a hablar solo de 4, ¿vale? Repito que hay muchas formas de aproximarse a lo cualitativo, ¿vale? Uno es el narrativo, otro la fenomenología, después la teoría fundada y el enfoque etnográfico, ¿vale? Son 4 enfoques o aproximaciones que para mí tienen un gran potencial para comprender e interpretar la política pública. Volvemos al punto. Las evaluaciones de la política pública desde lo cualitativo siempre van a ser interpretaciones de lo que ha ocurrido, ¿vale? No van a ser realidades objetivas, no van a ser medidas objetivas. El enfoque narrativo es un enfoque muy cercano a la literatura, a las humanidades, ¿no? Bebe muchísimo de las humanidades. También se utiliza muchísimo en las ciencias sociales, ¿vale? Es un enfoque precioso, o sea, realmente a los que les guste leer y a los que les guste escribir, la verdad que hay trabajos maravillosos desde... Bueno, vamos a ver, hay una cosa importante, ¿vale? El enfoque narrativo tiene 2 aproximaciones diferentes. Como el fenómeno que estudias, o sea, agarrar una narración, ¿vale? Agarrar un libro, agarrar, incluso si eres más postestructuralista, agarrar una novela de ciencia ficción, ¿vale? Y analizar eso, ¿vale? Y la otra sería utilizar narraciones para, por ejemplo, evaluar política pública. Y de modo, ¿qué son narraciones? Bueno, pues existen muchos tipos de narrativas, ¿vale? Aquí Casey nos dice 4 principales. Hay muchos más, ¿vale? Pero los estudios biográficos, o sea, si ustedes quieren entender, por ejemplo, la política de la posguerra de Estados Unidos o la toma de decisiones que tuvo el Estado inglés o el Estado alemán después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay veces que se entiende mucho mejor a través de la biografía de una persona que ha vivido eso, que a través a lo mejor que de datos y de números. Pues es una narrativa construida desde la experiencia, ¿vale? Después hay uno muy bonito y súper difícil de hacer, que es la autoetnografía. A mí me gustaría trabajarla bastante. Y la historia de vida, que es parecida al estudio biográfico, pero de una forma, digamos, más sistémica y menos literaria, ¿vale? Y la historia oral, que puede ser el relato profundo de un hecho por un participante, esto es muy importante, que sea una persona, pero puede ser un hecho concreto, no tiene que ser su historia de vida, ¿no? El enfoque fenomenológico a mí me parece muy interesante porque este enfoque no se centra en la realidad en sí, sino en la experiencia de la realidad vivida. Fíjense qué potencial tiene esto para evaluar la política pública, ¿no? Recoge y describe el significado que diferentes personas dan a un fenómeno concreto a través de la descripción de sus experiencias vividas. Ese fenómeno puede ser una política, puede ser un programa, puede ser un proyecto, puede ser una reunión, ¿no? Y cuantas más vivencias tengas descritas y analizadas de ese fenómeno, mayor comprensión y profundidad de entendimiento vas a tener. Quien investiga construye una composición que describe qué y cómo se ha experimentado. Esta es la labor de la persona, ¿no? O sea, y hay 2 tesis fundamentales. Una es cómo el fenómeno a estudiar y el método de trabajo, ¿vale? Una cosa es cómo voy a trabajarlo, que ahora vamos a ver cómo se trabaja la entrevista fenomenológica, y otro, la definición del fenómeno en sí, ¿vale? Hay 2 tesis fundamentales que para captar el fluir y contenido de la conciencia debemos limitarnos a describir lo que se presenta en ella, sin dejarnos condicionar por las teorizaciones que pudimos haber hecho sobre ese contenido. Esto es muy interesante, porque si tú haces una descripción profunda y sistemática de una vivencia y no la teorizas, lo que acaba saliendo es esa conciencia que la persona tenía de una realidad. Incluso las personas que hemos aplicado la entrevista fenomenológica, es muy interesante cómo al final la entrevista también trae a la vivencia otra vez esa misma experiencia, ¿no? Y después las descripciones señaladas antes muestran que en el fluir de la conciencia se presentan, además de referencia a esenciales ideales, ¿vale? Cuando las personas interactúan con realidades como pueden ser las políticas, en el fondo hay
dentro de esa vivencia hay esos esenciales, esas ideas que se tienen con respecto a ese mundo y en las que podemos ir trabajando. Hay 3 entrevistas, como una de las que yo comentaba. Seidman nos explica 3 fases diferentes de entrevista que tienen que estar distanciadas en el tiempo, o mínimo 2 o 3 semanas. Una primera entrevista en la que se establece el contexto de la experiencia. Él ha trabajado mucho sistemas educativos. Entonces, ellos han aplicado a la educación pública este sistema de 3 entrevistas, pero desde la persona que lleva la intendencia al alumno, pasando por director, profesores, y han ido compilando estas 3 entrevistas para cada vez tener más comprensión del fenómeno, ¿no? La segunda entrevista sería la reconstrucción de los detalles y de la experiencia dentro del contexto en que ocurre, ¿vale? Y después la reflexión sobre el significado que esa misma persona hace sobre la experiencia que ha tenido, ¿no? La teoría fundada es muy interesante, yo la apliqué en parte de mi proceso de doctorado y la verdad que yo les recomiendo mucho este tipo de enfoque porque es súper rico, ¿vale? Busca construir una teoría unificada que explique un proceso o acciones. O sea, esto también es muy interesante porque se supone que la política pública para muchos autores es entendida como procesos, ¿no? Entonces, al final, podemos teorizar sobre cómo funcionó un proceso, en qué consistió un proceso y por qué ocurrieron determinadas acciones cuando atacamos la política pública desde la teoría fundada. Aquí lo fundamental es que la teoría viene de la experiencia vivida por quien investiga. Es una teoría que sale desde dentro de la experiencia de los participantes. Este enfoque es contrario a llevar teorías, como ocurre con los otros, llevar teorías a la realidad estudiada. O sea, no tendríamos que decir rational choice, venga, ¿cómo interpreto esto del rational choice?, ¿no? Sino que cuando tú aplicas, yo tengo también varios libros para que les interese sobre cómo se aplica este tipo de metodología, lo que a ti te acaba generando es teorías completas sobre cómo ha sido un proceso y qué ha generado y qué tipo de acciones y por qué la gente se comportaba así, ¿no? Explica las acciones de los sujetos sociales. Cuando vemos cómo una política pública, de su diseño a la consecuencia, hay un mar, podemos realmente teorizar sobre el proceso en sí a través de este enfoque, ¿no? Hay 2 formas, ¿vale? No voy a profundizar en ella porque digamos que ya se me está yendo el tiempo de hecho. El proceso sistémico, que es el clásico, ¿vale? Y después hay una muy interesante que es la constructivista de Chalmers. Ella te plantea desde una tradición constructivista cómo hacer teoría fundada de una manera mucho más interesante para mi gusto. En ambos casos se implementan entrevistas, por eso después vamos a hablar más en profundidad de la entrevista, que es como el método que más cuesta implementar porque requiere también mucha parte personal, ¿no? Entre 60 a 20 entrevistas, ¿no? Y muchas veces lo que se busca es alcanzar la saturación cognitiva. Cuando ya tienes un nivel de que ya todo el mundo está contando lo mismo y que tú ya sabes lo que te van a contar, es interesante porque es el momento en que ya puedes teorizar, ¿no? El enfoque etnográfico, bueno, pues yo soy hijo de este enfoque, aunque ya no me suelo reconocer como antropólogo en la práctica, porque me llaman la atención otro tipo de cosas, ¿no? Y el enfoque etnográfico es hijo directo de la antropología social y se basa en el trabajo de campo, ¿vale? Como dirían en la tarjetita esta, es el dulce encanto de investigar la vida ajena y escribir papers sobre ello. La antropología, muy bien la definía igual, es la más científica de las humanidades y la más humanista de la ciencia, ¿vale? La antropología y el enfoque etnográfico están muy a caballo entre la ciencia y las humanidades, ¿vale? Esto lo vamos a pasar, vais a tener la presentación por si alguien quiere, que tiene que ver con el trabajo de campo, que es digamos, el alma de la etnografía, ¿no? Hay 2 tipos de etnografía. Una que es la etnografía realista, ¿vale? Esta etnografía realista, dijéramos que es donde lo más cercano a lo que sería una descripción densa sin introducirte en el problema, sino desde una especie de distancia emocional e intelectual, ¿vale? Personalmente no la suelo aplicar porque no tengo esa capacidad. Y después hay una etnografía crítica que tiene que ver con posicionamientos tanto sociales como políticos o emocionales con respecto a aquello que investigas, ¿no? Hay una variante que es la que yo suelo aplicar, que se llama el diálogo crítico-empático, que la verdad que a mí me ha funcionado muy bien y requiere mucho tiempo y ya, por desgracia, es difícil tenerlo,
pero realmente te ayuda a comprender la realidad de una forma muy interesante y respeta la horizontalidad con las personas con quienes investigas, ¿no? Vamos a entrar en los métodos cualitativos, que ya se me está yendo el tiempo. Hay un montón, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo típico, o el clásico, la observación, ¿vale? Todo el mundo ha oído hablar de la observación, observador completo, observador como participante, observador como participante como observador, y participante completo serían grados de formas de observación, ¿vale? El observador completo es el que no interacciona en nada, el observador como participante es que sí es presencial, la gente sabe que está ahí, ¿vale? El participante como observador y el participante completo, ¿vale? Que es donde, como por ejemplo a través de la teoría fundada, llevar a cabo la práctica de lo que tú estás investigando es como acabas llegando a la saturación cognitiva, ¿no? Frente a cómo la etnografía buscaría un participante como observador, ¿no? O sea, cada enfoque después funciona diferente. La fotobiografía es muy interesante, es un método que se usa muy poco en las ciencias sociales, pero que en realidad nos da una idea de cómo los actores que han estado involucrados en las políticas públicas, cómo representan y cómo presentan este tipo de cuestiones, ¿no? Y en un caso, fotografía cuando se analiza, nos habla de las dinámicas y las historias, ¿no? O sea, realmente, si ustedes se van, por ejemplo, a la famosa fotografía de la conferencia de Yalta, en la que es líderes del bando vencedor, pues esa famosa fotografía realmente podría darte 40 libros, ¿no? Entonces, también se produce. Después tenemos la historia de vida y la historia oral, ¿vale? Voy a ir acelerando porque se nos está yendo el tiempo. Narraciones autobiográficas orales generadas en el diálogo interactivo de la entrevista. Las historias de vida se complementan con otros testimonios y fuentes, no son simplemente que alguien te cuente la vida de alguien, porque hay que triangular siempre, ¿ok? Y posiciona a las personas en sus comunidades y nos da una imagen de los fenómenos sociales, ¿vale? La historia de vida y la historia oral para la política pública tiene para mí un potencial muy fuerte, porque realmente permite además a los actores reflexionar sobre el proceso, ¿no? De manera, digamos, consciente. Y el grupo focal yo creo que sí se usa también bastante, y sobre todo porque es muy cómodo. Hay muchas variedades de grupos, desde los que sí les dices de qué vas, a los que no les dices cuál es el tema, ahí depende de tu enfoque, ahí depende de qué paradigma estés pensando, ¿no? Hay gente que hace selección aleatoria, hay gente que hace elegir precisamente a expertos, hay gente que los guía, hay gente que los deja abiertos, pero el grupo focal es muy interesante, pero tremendamente difícil de llevar. La entrevista, que es como lo que coinciden muchos, que al final te ayuda a poder evaluar este tipo de cuestiones, ¿no? En principio se implementa para comprender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar sus experiencias. Aquí volvemos a cuál es el centro. O sea, si tú estás intentando comprar política pública desde sus actores, ¿vale? La entrevista no puede ser guiada por ti. La entrevista no puede ser en la que tú, en la otra lo que tú piensas, ¿no? Hay una serie de elementos para la comprensión que es muy importante que siempre hay que tener en cuenta, ¿vale? Los significados, la cualidad, la descripción, la especificidad, la ingenuidad propositiva, todo este tipo de cuestiones. Hay manuales de entrevistas que también puedo pasaros muy interesantes para profundizar. Es muy difícil hacer bien las entrevistas. Yo mismo he escuchado entrevistas de cuando estaba en licenciatura y maestría, la verdad que me daba vergüenza ajena lo malo que aplicaba este método, ¿no? De manera general se puede hablar de 7 estadios o fases, ¿no? La selección del tema, ¿vale? Sobre qué voy a entrevistar. El diseño de la entrevista es muy importante, ¿vale? Incluso las entrevistas no guiadas o no estructuradas siguen teniendo un diseño, ¿ok? No pensemos que porque yo digo entrevista no guiada, pues le pregunto lo que me da la gana. No funciona así. Después la transcripción, que es muy tediosa y depende de la forma que tenga ese método, vas a necesitar un nivel de literalidad, ¿vale? El análisis, la verificación, que tiene que ver con la triangulación, y el informe final, ¿no? A ver, cuando leemos las transcripciones de o las oímos, hay criterios para saber si la entrevista era buena, ¿no? Primero, las respuestas espontáneas. O sea, cuando aplicas este método te puedes estar dando cuenta cómo muchos entrevistadores en realidad lo que quieren es utilizarte y te están dando respuestas construidas, incluso pensadas desde el principio, ¿no?
y no con base en la problemática, sino con base en lo que ellos quieren que tú sepas, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que detectarlas y evitar este tipo de reiteraciones, ¿no? Incluso en un momento dado puedes abandonar a un informante porque siempre te tiene construidas sus respuestas, ¿no? Preguntas breves, siempre, y respuestas amplias, sin miedo a los silencios. Hay veces que hay que dejar que la gente piense y acaban soltando cosas, ¿no? Se siguen y clarifican los significados que nos dan, o sea, se hacen repreguntas. Cuando se nos abre una línea hay que tener la sensibilidad, ¿okay? Se busca verificar las interpretaciones, ¿vale? Que estaba viendo que estaban escribiendo en el chat, pero bueno, ya voy acabando porque se nos va el tiempo. Esto es muy interesante, y la interpretación es casi al mismo tiempo, o sea, muchas veces cuando estás levantando la entrevista, la estás transcribiendo, esa saturación cognitiva de la que yo hablaba, que a mí tanto me gusta, está funcionando, porque te estás metiendo, ¿no? Incluso se llega a haber un momento en el que yo, por ejemplo, casi nunca he usado software, porque lo máximo que he llegado a controlar para una investigación son 40 entrevistas. Y cuando acabas tan metido en las entrevistas, es que realmente la saturación cognitiva funciona y tú eres capaz de comprender e interpretar y, por supuesto, después te sustentas en las afirmaciones de esas entrevistas, ¿no? Tampoco puedes decir el brindis al sol porque yo lo pienso y ya está, ¿no? Se busca verificar las interpretaciones de las respuestas, ¿vale? O sea, las preguntas tienen que ver, ¿usted me está diciendo de esto? ¿Quiere decir esto? Todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Y suele ser una historia por sí misma, ¿vale? No hay que añadir descripciones ni explicaciones adicionales, ¿vale? Esto es muy interesante, lo dejo ahí porque se nos acaba el tiempo. Las características del buen entrevistador es práctica, sobre todo a todo el mundo le digo, porque muchos de mis alumnos y de mis alumnas les ha costado, y yo les comento, son años hasta llegar a ser bueno entrevistando, ¿vale? Lo cualitativo es muy artístico, ¿ok? A modo de conclusión, para poder dar un tiempo de algo, ¿vale? Volvemos al punto de que todo esto son conclusiones desde mi experiencia y desde la potencialidad, ¿vale? Para mí existen formas diferentes de ver la realidad y, por tanto, de evaluar. Eso tenemos que tenerlo siempre claro. Cada forma de ver o aproximarse a la realidad nos da un tipo de información, ¿vale? Y de respuesta de la que aprender. Lo mismo, igual que no hay una dicotomía, la evaluación cuantitativa también nos da un tipo de información diferente. Y esta investigación cualitativa nos da otro tipo de información. Y todas nos ayudan a aprender sobre las políticas públicas, ¿vale? ¿Bien? Ahí. Como decía, son diferentes, pero no excluyentes. Y pueden ir de la mano. A ver, esperen al final. Bueno, ok. Ya vamos acabando. Vale. La evaluación de las políticas públicas puede hacerse estudiando sus consecuencias. Esto a mí me pasaba mucho. Cuando yo trabajaba en la Universidad de Sevilla, con el grupo TECUDE, nosotros trabajábamos las consecuencias de la política agraria comunitaria. Y sí, teníamos los documentos, sabíamos cómo era el proceso, pero en el fondo lo que nos interesaba era qué había ocurrido con el campo que había estado involucrado en los procesos. Y de hecho vimos, por ejemplo, una cosa que me salió a mí muy interesante, era la creación de la vanguardia rural, ¿no? Que eran una serie de actores que no existían, que de repente eran los técnicos de desarrollo, que se habían convertido con unos grandes legitimadores de poder, con base en que formaban parte de un aparato institucional que eran las políticas de la PAC. Y veíamos cómo en la cotidianidad del pueblo esas personas se habían convertido en referencia y se habían posicionado para incidir no solamente en el grupo de desarrollo, sino en la práctica diaria de un parque natural o del bar de la esquina, ¿no? Es súper interesante. Después, pero es muy importante para evaluar. Niveles de análisis, tú puedes ver desde un país hasta una casa o una persona, ¿vale? Y diferentes perspectivas. Volvemos al punto. Quién recibe, quién organiza, el ente, perspectivas que son analizables. Cada pregunta sobre un momento de la política pública puede tener diferentes matices según el paradigma, enfoque y método de análisis. Esto siempre debemos tenerlo en cuenta. Una evaluación de política pública, si sigue un modelo, si sigue un sistema, un paradigma, un enfoque y un método y lo cumple, es correcta. Una u otra, ¿vale?
Pero no podemos que es cualitativa, no sigue una lógica lineal, podemos recalcarlo, es muy importante, ni busca cuantificar una realidad, ¿vale? Nos ayuda a interpretar y comprender las políticas públicas, ¿vale? A interpretar y a comprender. Esto es muy importante porque muchas veces queremos evaluar para volver a ver si se aplica un presupuesto o no. O sea, es que eso no, para eso no te sirve lo cualitativo, ¿vale? La metodología cualitativa nos ofrece formas críticas de analizar las políticas públicas, lo cual nos ayuda a mostrar lo que se llama la política de la política pública, ¿no? Que es todo un enfoque de la teoría de la política pública, de la política pública, ¿no? Tenemos un trabajo que yo asesoré, bueno, el que he asesorado en la licenciatura, que utilizaba este enfoque, que es muy interesante, ¿no? El producto de una evaluación cualitativa, como ya comentaba, será un informe denso, no será un sumatorio de datos estadísticos, no será un resultado concreto, sino que será un sumatorio realmente de interpretaciones, de posiciones, de testimonios, que de hecho requerirán, lo que ven ahora, una formación por parte de quien va a tomar la decisión para comprender lo que se le está dando. O sea, cuando tú reduces la realidad a números y a eficiencia, incluso sin una formación muy buena, yo no tengo formación matemática apenas, de estadística descriptiva no paso, pero cuando a mí me lo traducen a un coste-beneficio, lo entiendo, ¿no? Sin embargo, es muy difícil que a este tipo de informes y de reportes y de evaluaciones, si una persona que tiene que tomar la decisión no tiene formación en ello, le sirva para algo. Y la evaluación cualitativa, por lo general, requiere más tiempo y recursos que la cuantitativa. Esto también es un problema muy, muy importante. Cada día tenemos menos tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y lo cualitativo, yo de hecho ya no hago teoría fundada porque no tengo tiempo para hacer teoría fundada. Y el enfoque etnográfico también me lo estoy reinventando porque tampoco tengo tiempo para hacer etnografía, ¿no? Y no soy una excepción, es algo bastante típico. Por eso cada vez se tira más a enfoques cuantitativos que se pueden aplicar o a cuestiones como cuestionarios, a cosas muy manejables, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención. Aquí os dejo también la literatura que yo he usado y pues siento que haya durado mucho, pero pues aquí está la cosa. Agradecemos su valiosa contribución del doctor Ignacio y abrimos una sesión de preguntas. Lo pueden hacer por el chat. Yo creo que podríamos, bueno, el doctor podría contestar unas 5 preguntas. Está abierto el chat. Jóvenes, si quieren hacer preguntas, por favor. Ok, gracias. Pues parece que me preguntas. Ya te hizo una pregunta. Cuando se habla de políticas públicas comparadas, ¿a qué tipo de metodología nos referimos? Bueno, es que eso es una pregunta muy interesante. Yo tengo por aquí un libro y lo iba a meter, pero no lo quise meter. Es que en realidad el método comparativo es un método en sí, es una metodología específica de las ciencias sociales, ¿vale? De hecho, el método comparativo tiene una tradición muy fuerte en Durkheim, en Weber, todo este tipo de tradiciones sociológicas. Y obviamente la política pública comparada puede seguir este tipo de metodologías. Hay un manual de Smeltzer muy bueno sobre cómo se hacen estudios comparativos. Ahora, yo sé que existen estudios de políticas públicas comparadas, que son cosas que yo no hago. ¿Por qué? Volvemos al punto de que la metodología cualitativa se interesa por el caso y el caso no es generalizable. Si no es generalizable, la comparativa también tiene un problema. Dentro del enfoque cualitativo, de la visión cualitativa, está el estudio de caso. Ese tipo de cuestiones sí se utilizan, pero en los casos sirven para contribuir a la teoría. Pero la comparativa de casos, yo cuando la utilicé en mi tesis doctoral, sirvió como un marco de discusión para preguntas de tipo cualitativo, que tenían mucha más profundidad que la política en sí. Tenía que ver con los patrones culturales y tenía que ver con los procesos sociales y digamos, marcos institucionales, donde
entraba la política pública y cómo la política pública era alterada por esos elementos, ¿no? Pero te repito que lamentablemente, Zaria, yo no soy especialista en políticas públicas. Entonces, tenemos colegas en el departamento que seguro que te pueden explicar en qué consiste la metodología de la política pública comparada, que sé que existe, pero no la trabajo desde donde yo trabajo. Hay otra pregunta, doctor Ignacio, es ¿alguna metodología para analizar entrevistas? A ver, la metodología no, o sea, existen instrumentos, ¿vale? La entrevista es un método y forma parte de una metodología. Esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? La metodología, que es la forma en la cual vamos a estudiar algo, está compuesta por métodos que vamos a elegir, instrumentos que vamos a diseñar e implementar. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, vamos a tener, a lo largo del año, van a llegar una serie de libros que hemos solicitado de la editorial Sage, en el que hay diferentes tipos de entrevistas, ¿vale? Hay la entrevista larga, la entrevista activa, la entrevista fenomenológica. Cada una de esas entrevistas, si cuando ya esté la literatura vas a meterte en ella, te explica cómo diseñar el instrumento desde ese método, dentro de la metodología en sí, y también cómo analizarlo. Entonces, ahí, dependiendo de qué tipo de método de entrevista tú diseñes, desde dónde lo estás diseñando, también te va a decir cómo tienes que analizarlo. Después hay software y hay formas para que el software funcione o para que el software funcione, y hay entrevistas con las que el software no funciona. Es muy famoso el Ethnograph 4, me parece que es gratuito, que también estamos montando un laboratorio de análisis cualitativo en el que va a haber software gratuito y cada software sirve para una forma de entender la entrevista diferente. Ese análisis es muy diferenciado, depende de cómo construyes tu método de entrevista. Doctor Ignacio, hay otra pregunta, dice, en el caso, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su supuesta relación con el programa LEADER, ¿en qué partes subyacen esas coincidencias? Bueno, la concepción que tiene el programa LEADER, o LEADER, como se le decimos los que lo pronunciamos mal, pues es una palabra francesa, es un acrónimo, ¿no? Es una iniciativa que nace en Francia para activar los territorios rurales de nivel micro de manera participativa a través de los grupos de desarrollo que pueden autodefinir su territorio y solicitar presupuestos para aquellos proyectos que consideran adecuados dentro del marco de opciones que le da la Unión Europea. Cuando vamos a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, muchos de los organismos o de las instituciones que plantea la ley, para mi gusto, y ahí está el artículo, yo creo que tú lo conoces, Carlos, están calcados del proceso de la PAC, ¿no? Incluyendo los grupos de desarrollo rural, no me acuerdo cómo se llaman ahora, tengo por ahí el artículo, que es que ya hace 4 años que lo escribí, pero se intentó, para mi gusto, hacer una dinámica muy parecida a un ensayo del anglicismo que se usa del bottom-up, de intentar construir desde abajo respuestas a territorios definidos desde abajo con el apoyo de la federación de manera solo presupuestaria. Y muchas otras cosas, ¿no? Porque es muy interesante cuando vemos el LEADER y cómo evolucionó en los países mediterráneos, que muchas de las cosas que pasaron en México con esa iniciativa son las que pasaron en el Mediterráneo, son las que pasaron en las zonas latinas y no pasaron en las zonas de tradición ni anglosajona ni nórdica, ni occidental ni del este. Y eso tiene que ver para mí con que en el fondo compartimos patrones culturales y lógicas de funcionamiento, tanto México como España, Portugal e Italia, ¿no? Hay otra pregunta que hace el doctor, el maestro Carlos Chávez. Sí. ¿Qué opina de los modelos híbridos de evaluación? Hay otra que, ¿por qué no se hace uso de algún software, por ejemplo, AtlasT, para facilitar el proceso de análisis? ¿Qué opina de la metodología de las representaciones sociales como herramientas para el análisis de la experiencia del sujeto
objeto de la política pública? A ver, los modelos y las metodologías híbridas, o sea, para mí la metodología, es que aquí es muy interesante lo que plantea Carlos, ¿vale? O sea, para mí, una de las cosas que yo tengo que ser consciente y que todos tenemos que ser conscientes es que la evaluación ya es de equipo, ¿vale? O sea, la evaluación la hace un grupo de investigación, un área de investigación, un proyecto. Entonces, obviamente tiene que estar coordinado por alguien que tiene la capacidad de dialogar entre estos mundos. Porque una buena evaluación, para mí, tiene que tener elementos cualitativos y cuantitativos. Tiene que tener una aproximación mixta. Si con mixtas te refieres a las metodologías híbridas, son metodologías mixtas, ¿vale? Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, y el centro de esta charla, es la potencialidad que tiene lo cualitativo y nunca el problema que, digamos, o la limitación de lo cuantitativo. Lo cuantitativo te da un potencial brutal, pero casi siempre, o desde mi experiencia, lo cualitativo es lo que menos, o lo que no se le da cancha, podríamos decir. El software, bueno, es lo mismo que la otra pregunta. Depende desde qué enfoque o desde qué paradigma o desde qué epistemología construyas y aplicas y pienses el método de la entrevista, un software te va a venir bien otro. O sea, eso, digamos, ahí quien te asesore o quien te apoye, una de las cuestiones que tiene que tener claro es, primero, cuál es el planteamiento epistemológico, de dónde estamos pensando lo que vamos a analizar, y entonces, ¿qué herramienta voy a necesitar para interpretar? Porque Atlas-TIFF funciona para unas cosas, pero no funciona para otras. El etnógrafo, me parece que con PH así, funciona muy bien para el enfoque etnográfico. Y además es gratuito hasta los 104. A mí el Atlas-TIFF no me gusta porque no me gusta darle software a mis alumnos que tienen que pagar. Entonces, busco siempre software que sea gratuito, ¿no? Zarí pregunta qué opina de la metodología de las representaciones sociales como herramienta. Sí, a mí me gusta mucho trabajar las representaciones sociales. O sea, y yo creo que sí, es una buena forma de análisis de la experiencia del sujeto. Lo que pasa es que yo he comentado, lo que yo he dado es una gota en un mar. O sea, es que hay tantas formas de aproximaciones, paradigmas, métodos, que no da tiempo, ¿no? La doctora Mónica me va a hacer el favor de leer otras preguntas que están en el panel también. Hola, muchas gracias por la plática. Mira, la doctora Maribel no tiene acceso, no sé por qué, a las preguntas y respuestas de los panelistas, que son varias. No sé si te parezca que las lea todas. Yo las tengo aquí, si me las puedes leer. Es que yo estaba contestando en el chat, pero es verdad que está aquí, como comentó, sí. Tú puedes leerlas, una que dice preguntas y respuestas. De un lado sí, dice chatear. Bueno, entonces si quieres echarles un ojo y poder contestar las que a ti te parezcan pertinentes. Muy rápidamente, por ejemplo, la primera es súper interesante, porque dice qué sesgo podría presentar la evaluación desde el enfoque cualitativo si tomamos en cuenta que partimos de la visión y observación personal del evaluador. ¿Podría apoyarse el enfoque cualitativo de evaluación con la teoría del cambio? La teoría del cambio, la que yo conozco, la hizo un antropólogo. Con lo cual, lo cualitativo, la teoría del cambio viene de lo cualitativo, no viene de lo cuantitativo, a no ser que sea otra teoría del cambio. Yo tengo aquí el libro, un segundito, para dar el dato rápido de la teoría del cambio social. Bueno, después lo paso por ahí. Es que en la Ibero, de hecho, hizo una reedición de ese, digamos, de ese clasicazo, ¿no? Y ahora, sesgos todos. O sea, es que una de las cosas que me gusta de lo cualitativo es que no niega la existencia de un sesgo por parte del investigador. Y mi problema es que los positivistas defienden que la realidad puede ser objetivable y que ellos no tienen valores. Personalmente, yo no coincido y no comparto eso. Pero quien lo comparta tiene que pensar desde ahí. O sea, que yo esté en desacuerdo con algo no significa que eso esté mal. Simplemente significa que yo no lo comparto. Por lo tanto, toda evaluación cualitativa representa y contiene los sesgos de quien la construye y de quien la emite. Porque la evaluación cualitativa se hace hablando con la gente y contiene todos esos sesgos. Desde quien te entrevistaste
Y por eso al final la sistematización de la evaluación lo que te permite es limar básicamente ese tipo de problemáticas, ¿no? Y por eso hay que ser muy sistémico y aplicar muy bien. ¿Podrías compartir una experiencia del uso de metodología cualitativa en las artes? Ahí no llego, Fernando. Pero bueno, tenemos un departamento maravilloso de humanidades y de arte, donde seguro que tienes profesores y profesoras que han aplicado metodología cualitativa, ¿no? O sea, no creo que sea tan difícil. De hecho, yo compartí con Mónica un trimestre y ella nos explicó una aproximación también que era súper interesante, como desde la complejidad, para ver el tema social desde las artes, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísima literatura, lo siento, pero no soy especialista en arte, ¿no? Mencionaba el tiempo como factor importante de esta forma de investigación desde su experiencia. Sí, está cabrón. ¿Se puede seguir investigando de manera cualitativa, reinventando los métodos de investigación? Pues ahí está. O sea, ese es el reto. Todo el mundo, de hecho, yo he estado en seminarios donde me han estado hablando de etnografía express. Y yo he dicho, hostias, etnografía express, ¿y eso qué es? No, vas a campo 3 veces, haces las entrevistas y dices, hostia, ¿y cómo? El problema es la limitante, que lo cualitativo es muy humano. Y nada más que el hecho, por ejemplo, este trimestre, unas compañeras de la UEA 10 hicieron un estudio fenomenológico del tianguis de Lerma. Nada más que el proceso de conseguir que alguien se abra en una entrevista y siquiera te dé una entrevista ya toma mucho tiempo. Sin embargo, si tú quieres hacer una estadística, ahora vamos a tener el pedazo de investigación de INEGI, que va a ser enorme. O sea, hacer eso desde un punto de vista cualitativo y construir una intersubjetividad del tamaño de México llevaría décadas. Y sin embargo, el INEGI es capaz de levantarlo en 6 meses, ¿no? Se habló sobre la fotografía como una forma de investigar, claro. También existe una forma de... Sí, de hecho, hay una subdisciplina que es la antropología visual, que trabaja este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué otra metodología podemos usar cuando entre los resultados de indicadores... A ver, no se contrapone, es que esto también tiene que ver con cómo se leen, ¿no? Aquí nos preguntan qué otra metodología podemos usar cuando los resultados de indicadores cuantitativos y cualitativos se contraponen. Se me están moviendo estas cosas, no sé si las estamos eliminando. No, o sea, la idea, cuando hacemos una investigación, intentamos comprender un fenómeno, un proceso o un objeto, ¿vale? Todos estos indicadores lo que nos van a dar son aristas, son realidades de ese objeto. No tienen por qué ser contradicciones. Y si a ti te está saliendo una contradicción irresoluble entre dos indicadores, algo está fallando. Yo no conozco el caso, ¿no? O sea, yo sé que el tipo de dato que te va a dar lo cualitativo y lo cuantitativo van a ser diferentes. Y en última instancia, el arte y la capacidad de unirlos y acabar fundiéndolos, ese es el reto, ¿no? Después tenemos, entonces, a través de la entrevista se llega a una perspectiva tanto cualitativa así como cuantitativa, y además el resultado puede interpretarse solo horizontal o lineal dependiendo del enfoque o es manipulable. Bueno, a ver, para mí la entrevista es cualitativa. Yo no he hecho entrevistas cuantitativas, no sé lo que es una entrevista cuantitativa. O sea, volvemos a mi limitación como investigador, trabajo con gente que es cuantitativa y yo no sé si ellos han aplicado entrevistas para obtener datos o responder a datos cuantitativos. Si simplemente lo que quieres es información, a lo mejor le puedes llamar a eso la entrevista. Tú estás, como teníamos, por ejemplo, un grupo que trabajaba con el centro de reclusión de Lerma, hizo una entrevista para obtener datos cuantitativos. Pues sí, pero para mí eso no es no es una aplicación del método que me parezca ni compleja ni nada. Simplemente tienes que triangular después para que lo que te hayan dicho es real y ya está, ¿no? Interpretar solo horizontal o lineal dependiendo del enfoque o es manipulable. Manipulable, esa palabra es muy peligrosa. Los datos no deben de ser, no sé, manipulables. Yo me imagino que quiere decir cómo los vas a trabajar después en SPSS o en cualquier programa o algo así. No entro ahí porque para mí la interpretación es un texto en sí. El resultado de la interpretación, si quieres mirar, por ejemplo, de Clifford Geertz, la descripción densa, la interpretación de la cultura, o leer los artículos que escribimos, que trabajamos así, vas a ver que en el fondo el artículo en sí es una interpretación, todo el artículo en sí, ¿no? Frente a las desventajas históricas que tienen los estudios cuantitativos, bueno,
en el diseño de políticas públicas, ¿considera que hay áreas específicas que tengan más oportunidades de enfoque cualitativo? A ver, el contexto de una política pública, cuando la vas a analizar, incluso desde el punto de vista cuantitativo, no tiene por qué obviar la historia y los procesos. O sea, si tú, por ejemplo, investigas Prospera y obvia, o solidaridad, y obvias Prospera, y obvia de, o sea, digamos, solidaridad, Prospera, y no me acuerdo cómo se llama el otro, ¿no? O sea, en el fondo, ahí detrás hay una historia, ¿no? Y esa historia tiene que ver con cómo funcionan las políticas públicas en México, la visión asistencialista y determinadas ideologías que subyacen. Pero eso es cómo lo vemos los que hacemos, por ejemplo, etnografía institucional, que es aplicarle la etnografía a ese tipo de procesos. Pero desde lo cuantitativo, ahí volvemos otra vez a mi limitación, ¿no? O sea, no podría, no sabría decirte, porque para mí es que las oportunidades que tiene el enfoque cualitativo es que te acercan a la vivencia y a las subjetividades de quienes han estado involucrados en el proceso. Y para mí, para comprender un proceso, eso no tiene precio. O sea, me vale mucho más la emoción o la sensación o la vivencia de una persona que ha sido beneficiaria de una política que el costo o que el número de remesas que se hayan dado o si su capacidad adquisitiva ha mejorado. O sea, a mí me ayuda a entenderlo más, porque yo quiero entender eso. No es, o sea, volvemos al punto, no puedes hacer una aproximación cualitativa si no es desde una epistemología, una metodología, un análisis y teorías cualitativas. Porque si no te va a salir una cosa rarísima. A no ser que, obviamente, trabajes en equipo y tengas a alguien que lo que haga sea unir ese tipo de visiones diferentes, ¿no? No sé si había alguna... Muchísimas gracias, doctor. El doctor Rosga quiere hacer una apreciación. No sé si le podemos dar el uso de la palabra, claro. Por favor. Nacho, ¿por qué no te quitas tu video para que te podamos ver? Anda. ¿Mi video? Es que no me deja, le he dado iniciar video y no me puede porque los operadores... No tiene opción de video. Lo detuvo Oscar. No tiene opción de video. Está Rosga, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Ok. Buenos días. Te damos el uso de la palabra. No, bueno, yo pienso que en primer término, por supuesto que felicito a Ignacio por su exposición. Yo pienso que es muy válido y debemos seguir todo el tiempo con este tipo de eventos para que nos dan posibilidad de ir ampliando nuestro conocimiento y lo que hacen nuestros colegas. Pero yo, como siempre, Ignacio, tengo por lo menos 3 dudas. La primera duda es si, hablando sobre el enfoque cualitativo en esta forma de... no me permite prender mi video para que me ves, no sé por qué. Yo he hecho el truco estoy compartiendo mi pantalla y simplemente usando la herramienta de la webcam para que se me vea. Bueno, no importa, pero... si enfocándonos de esta manera al enfoque cualitativo, en realidad no hablamos sobre la teoría del conocimiento, porque prácticamente se puede adquirir conocimiento de todo. Claro. De formas de abordar la gente, de observación, de historias de vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque según mi opinión, la metodología que se debe usar en investigación depende mucho del objeto de estudio. Si yo, por ejemplo, quiero conocer el número de hijos promedio en familia, es obvio que tengo que usar la metodología cuantitativa porque me interesa cuántos hijos son. Mientras que si yo pregunto si este número de hijos es pesado para familia o les cuesta mucho trabajo, entonces ya paso de manera natural a la metodología cualitativa, porque son mis percepciones, son mis sentidos. Obvio que estos sentidos también puedo ubicar, por ejemplo, en la escala de Likert, etcétera, etcétera.
Eso me lleva a la conclusión a la cual llegué ya hace algunos años, que toda esa discusión de metodología cualitativa, cuantitativa, no digo que es falsa, porque el ser humano siempre yo sí lo digo, yo digo que es falsa. De hecho, no, siempre desde el principio son aproximaciones. Hablo de mis percepciones, de mis percepciones. Siempre hace algunas sistematizaciones para conocer mejor el objeto de estudio, pero no necesariamente estas, ¿cómo se llama? Sistematizaciones después los usa para otro objetivo. Entonces, cuando ya estamos en elección de la metodología para investigar mi objeto de estudio, yo lo hago prácticamente de manera natural. Y por el último, casi quisiera decir que observa, quiere o no quiere uno, cuando define la metodología cualitativa, casi siempre lo hace en oposición a la metodología cuantitativa. Dice, la metodología cualitativa en contraste a esta usa estas y estas. Estas tres observaciones quisiera que te sirven a una pequeña reflexión. Gracias. No, totalmente de acuerdo con Richard, por eso tú eres más sabio que yo. Me llevas ventaja. O sea, de hecho, yo he intentado que no dé esa sensación. O sea, yo he intentado que no parezca que hay como una dicotomía. Lo que ocurre, de hecho, por eso me he saltado la parte de lo cuantitativo, lo dejo ahí. Y es que muchas veces, sobre todo cuando son, o yo pienso que cuando son presentaciones centradas en alumnos, para ellos es mucho más fácil comprender que el blanco es lo contrario del negro que hacer una aproximación a la esencia de qué es ser blanco y qué es ser negro, ¿no? O sea, el sumatorio de colores, lo que queramos, ¿no? O sea, tú puedes hacer diferentes, pero esta estrategia de la que se abusa, totalmente de acuerdo, ¿no? De decir lo quanti y lo quali, ¿no? O sea, yo lo he usado como un elemento pedagógico o como un intento de elemento pedagógico, pero obviamente no quiero que quede esa sensación. O sea, lo cualitativo es lo cualitativo y lo cuantitativo es lo cuantitativo y lo híbrido o mixto también. O sea, son formas. Y además coincido mucho contigo que cuando pasa el tiempo y nos dedicamos a esto, yo, pues ya por suerte, por desgracia, son casi 15 años que llevo en esto, nos sale de manera muy natural el cómo mirar una realidad que vamos a investigar. Eso tiene que ver con que nos han disciplinado, o sea, hemos asumido la realidad, la pensamos de una forma y al aproximarnos a ella, no solamente el cómo, sino el qué queremos mirar, también viene ya dado por nuestra experiencia como académicos y como académicas. Nos ha construido la academia. La forma en la que yo me aproximo a las realidades que investigo, desde cómo concibo la realidad hasta cómo escribo mis artículos, viene con una lógica interna cualitativa. Y totalmente de acuerdo que no creo que eso sirva para cualquier pregunta. O sea, de hecho es que a mí las preguntas que me salen y las que me interesan son las que se pueden responder así. Las que se pueden responder de otra forma a mí no me interesan. Lo cual no significa que sean malas ni buenas. Simplemente son cosas que a mí no me interesan. O sea, y lo bonito de la academia es que mientras te interese, mientras tengas curiosidad y le sirva para algo a la sociedad en la que vives, podemos investigar desde formas diferentes muchas cosas. Y la política pública, para mí, lo cualitativo tiene un potencial muy fuerte. Y tiene unos limitantes más fuertes que lo cuantitativo, creo. Y creo que es por lo que yo he explicado de cuál es la naturaleza, el origen de la política pública en la tradición norteamericana positivista, lo cual dificulta mucho adaptar un pensamiento y una epistemología y unas teorías que son fruto de lo cualitativo a políticas públicas que su naturaleza y su forma de ser concebidas es positivista y es cuantitativa. No siempre, digo, para mí subyace, ¿no? Como un problema. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, agradecemos a todos su participación. Los invitamos
el día de mañana vamos a tener a las 12 del día mecanismos de participación ciudadana institucionalizada y políticas públicas en México con el maestro Carlos Chávez. Recuerden, por favor, anotar su nombre y correo electrónico para poderles hacer llegar su constancia. Nuevamente, doctor Ignacio López, muchísimas gracias por sus valiosas aportaciones. No, muchísimas gracias a ustedes por organizar esto, por darnos la oportunidad. Ya tengo ganas de que llegue mañana para escuchar a Carlos, ¿no? Y vamos a intentar tener más, porque no sabemos cuándo se va a acabar esto. Entonces, yo creo que ahora mismo no sé cuántas personas hemos tenido en la conferencia, pero la verdad que la herramienta es gratuita, prácticamente la paga la universidad, me parece, y fíjense, o 60 o 70 personas que podemos seguir con esto hasta que, digamos, o sea, me refiero no solamente a felicitar, sino vamos a hacerlo más, ¿no? O sea, tuvimos yo 80 participantes. Tuvimos ¿Perdón? 80 participantes, Ignacio. No, fíjate, 80 personas que pueden tener ahí una semillita de pensar algo, ¿no? Cualitativamente, que es algo que en nuestro departamento es difícil y en nuestra división o en políticas públicas es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que yo vuelvo a reiterar que felicito a la división por la iniciativa y que pues vamos a aumentar, o sea, vamos a más cosas. Si nos podemos tener todos los días una conferencia, si tenemos un chingo de profesionales buenísimos en nuestra división que pueden hablarnos de tantas cosas, que yo la verdad que me encantó. Muchas gracias por la oportunidad, ¿eh? Gracias a todos y hasta mañana. Gracias, Nacho. Hasta luego.